Ser y tiempo, por Martin Heidegger. 93. Primera parte. La interpretación del Dasein por la temporalidad y la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser. Segunda sección. Dasein y temporalidad. Capítulo sexto. Temporalidad e intratemporalidad, como origen del concepto vulgar de tiempo. Párrafo 79. La temporalidad del Dasein y el ocuparse del tiempo. El Dasein existe como un ente al que en su ser le va este mismo ser. Anticipándose esencialmente a sí mismo, él se ha proyectado hacia su poder ser antes de toda mera y ulterior consideración de sí mismo. En el proyecto, el Dasein se revela como arrojado. Arrojadamente abandonado al mundo, ocupándose, cae en él. En cuanto cuidado, esto es, existiendo en la unidad del proyecto arrojado y cadente, el Dasein queda abierto como ahí. Coestando con otros, se mantiene en un estado interpretativo mediano que queda articulado en el discurso y expresado en el lenguaje. El estar en el mundo ya se ha expresado siempre y, estando en medio de los entes que comparecen dentro del mundo, se expresa constantemente al referirse a aquello de lo que se ocupa y al decir algo de ello. El ocuparse circunspectivo de la comprensión común se funda en la temporalidad y lo hace en el modo de la presentación que está a la espera y retiene. En cuanto a ocupación que calcula, planifica, previene y precavé, ella dice siempre, audiblemente o no, luego deberá ocurrir tal cosa, antes deberá terminarse aquella otra, ahora debe recuperarse lo que entonces fracasó y se perdió. En el luego, la ocupación se expresa en un estar a la espera, en el entonces retinentemente y en el ahora de un modo presentante. En el luego subyace habitualmente en forma tácita, un ahora todavía no, que en alguna forma queda dicho en la presentación que está a la espera y retiene o bien olvida. El entonces implica un ahora ya no más. En él se expresa el retener en cuanto a presentación que está a la espera. Y el luego y el entonces son comprendidos el uno con el otro con vistas a una hora. Y esto quiere decir que la presentación tiene una particular preponderancia. Por cierto, la presentación se temporiza siempre en unidad con un estar a la espera y una retención, aun cuando estos puedan tomar la forma de un olvido que no está a la espera, un modo en el que la temporalidad se enreda en el presente y en que, presentando, dice insistentemente ahora, ahora. Aquello de lo que la ocupación está a la espera, como algo inmediato, se expresa con el enseguida. Lo inmediatamente hecho disponible o perdido se expresa en el recién. El horizonte de la retención que se expresa diciendo entonces es el anteriormente. El del luego, el más tarde, venidero, el del ahora, el hoy. Ahora bien, todo luego en cuanto tal es un luego cuando. Todo entonces, un entonces en aquel tiempo, cuando. Todo ahora, una hora que. A esta estructura relacional aparentemente obvia del ahora, entonces y luego, la llamamos la databilidad. Al llamarla así, es necesario prescindir por ahora enteramente de si la datación se realiza de facto en relación a una fecha del calendario. Aún sin este tipo de fechas, el ahora, el luego y el entonces quedan más o menos determinados, fechados, datados. Cuando la datación no se determina, esto no quiere decir que falte la estructura de la databilidad o que quede abandonada al azar. ¿De qué cosa forma parte esencialmente esta databilidad y en qué se funda? Pero, ¿es posible hacer una pregunta más superflua que esta? No cabe duda de que con el ahora que mentamos un momento del tiempo. El ahora es tiempo. Indiscutiblemente comprendemos el ahora que, el luego cuándo y el entonces en aquel tiempo cuándo. Y de alguna manera comprendemos también que ellos están en conexión con el tiempo. Luego que todo ello se refiera al tiempo mismo, como sea posible esto y que signifique tiempo, no queda conceptualizado en la comprensión natural de la hora, etc. Más aún, es tan obvio que comprendemos sin más eso que llamamos el ahora, el luego y el entonces,
y que lo expresamos de un modo natural? ¿De dónde sacamos este ahora qué? ¿Hemos encontrado algo semejante entre los entes intramundanos, entre los entes que están ahí? Evidentemente que no. ¿Ha sido siquiera necesario encontrarlo? ¿Hemos encontrado algo semejante entre los entes intramundanos, entre los entes que están ahí? Evidentemente que no. ¿Ha sido siquiera necesario encontrarlo? ¿Nos hemos puesto alguna vez a buscarlo, a averiguarlo? En todo momento disponemos de ello, pero sin haberlo recibido nunca en forma explícita. Constantemente lo usamos, aunque no siempre en forma verbal. La más trivial locución cotidiana, como cuando decimos hace frío, connota un ahora qué. ¿Por qué el Dasein, al hablar de lo que es objeto de su ocupación, connota siempre, aunque ordinariamente sin palabras, un ahora qué, un luego cuando, o un entonces, en aquel tiempo cuando? Porque cuando habla de alguna cosa interpretándola, se expresa también a sí mismo, es decir, coexpresa su estar en medio de lo a la mano, comprendiéndolo circunspectivamente. Un estar que, descubriéndolo a la mano, lo deja comparecer, y además, porque este hablar de las cosas y decir algo de ellas que se interpreta concomitantemente a sí mismo, está fundado en una presentación, y solo es posible en cuanto tal. La presentación que está a la espera y retiene, se interpreta a sí misma, y esto, a su vez, solo es posible porque la presentación, extáticamente abierta en sí misma, ya está siempre abierta para sí misma, y es articulable en la interpretación comprensora y discursiva. Puesto que la temporalidad constituye en forma estática horizontal la luminidad del ahí, ya es siempre originariamente interpretable en el ahí, y, por consiguiente, ya está conocida en él. Llamamos tiempo a la presentación que se interpreta a sí misma, es decir, a lo interpretado a que se refiere el ahora. Esto significa simplemente que la temporalidad, conocible en cuanto estáticamente abierta, solo es conocida inmediata y regularmente en el estado interpretativo que guía la ocupación. La inmediata comprensibilidad y conocibilidad del tiempo no excluye, sin embargo, el desconocimiento y la incomprensión de la temporalidad originaria en cuanto tal, y del origen del tiempo expresado que en ella se temporiza. Que a lo interpretado con el ahora, luego y entonces le pertenezca esencialmente la estructura de la databilidad, viene a ser la más elemental demostración de que lo interpretado se origina en la temporalidad que se interpreta a sí misma. Diciendo ahora, comprendemos también siempre, sin decirlo, un ¿qué sucede? Esto o lo otro. ¿Y por qué? Porque el ahora interpreta una presentación de entes. En el ahora qué se da el carácter estático del presente. La databilidad del ahora, luego y entonces es el reflejo de la constitución estática de la temporalidad y es, por ello, esencial al tiempo mismo expresado. La estructura de la databilidad del ahora, luego y entonces demuestra que estos momentos, procediendo de la temporalidad, son ellos mismos tiempo. La expresión interpretante del ahora, luego y entonces es la más originaria e inmediata indicación del tiempo. Y puesto que en la unidad estática de la temporalidad, atemáticamente comprendida en la databilidad y por lo mismo inconocible, el Dasein ya está siempre abierto para sí mismo en cuanto a estar en el mundo, y, junto con ello, ya están descubiertos los entes intramundanos. El tiempo interpretado tiene desde siempre una datación relativa a los entes que comparecen en la perpetuidad de la I. Ahora que se golpea la puerta, ahora que me falta el libro, etc. En razón de este mismo originarse en la temporalidad estática, también los horizontes que son propios de la hora, luego y entonces, tienen el carácter de la databilidad, en la forma del hoy que, más tarde cuándo y anteriormente cuándo. Si el estar a la espera se interpreta a sí mismo comprendiéndolo en el luego, y de esta manera en cuanto a presentación, comprende a partir de su ahora aquello de lo que está a la espera. Entonces, en la indicación del luego queda implicado un y ahora todavía no. El estar a la espera que presenta comprende el hasta entonces. La interpretación articula ese hasta entonces, a saber, la cosa tiene su tiempo, como un entretanto, que posee también un respecto de databilidad. Este respecto se expresa en el mientras que.
La ocupación, en su estar a la espera, puede articular, una vez más, el propio mientras, mediante nuevas indicaciones de un luego. El hasta entonces he dividido en un cierto número de desde tal momento hasta tal momento, los cuales, sin embargo, quedan de antemano abarcados en el estar a la espera proyectante del luego primario. Con el comprender que estando a la espera y presentando comprende al mientras, se articula la duración. Esta duración es, una vez más, el tiempo tal como se manifiesta en el interpretarse de la temporalidad, tiempo que en la ocupación queda, de esta manera, atemáticamente comprendido en cada caso, como lapso de tiempo. La presentación que está a la espera y retiene no explicita un mientras tenso, sino en la medida en que está abierta para sí misma como extensión estática de la temporalidad histórica, aunque no se conozca expresamente como tal. Ahora bien, aquí se muestra una nueva característica del tiempo indicado. No solo es tenso el mientras, sino que todo ahora, luego y entonces tiene siempre, desde la estructura de la databilidad, una tensidad de variable amplitud. Ahora, en el recreo, durante la comida, en la tarde, en el verano. Luego, en el desayuno, cuando subamos, etc. La ocupación que está a la espera retiene y presenta, se da tiempo de esta o de la otra manera, y ocupándose de él, lo fija para sí misma, incluso sin llevar a cabo y antes de llevar a cabo alguna determinación del tiempo específicamente calculante. Y entonces, en cada uno de los modos de la ocupación que se da tiempo, el tiempo queda datado a partir de aquello que es objeto de ocupación dentro del mundo circundante y que está abierto en la comprensión afectivamente dispuesta a partir de aquello que se hace a lo largo del día. En la medida en que el Dasein, estando a la espera, se absorbe en lo que lo ocupa y, desatendiéndose a sí mismo, se olvida de sí, también el tiempo que él se da queda encubierto por esta forma del dar. Justamente, en el simple vivir de la ocupación cotidiana, el Dasein no se comprende jamás como si corriera a lo largo de una serie continua de puros ahoras. En virtud de este encubrimiento, el tiempo que el Dasein se da tiene, por así decirlo, agujeros. Frecuentemente no logramos reconstruir un día entero cuando volvemos nuestra mirada sobre el tiempo usado. Esta falta de integridad del tiempo horadado no es, sin embargo, un despedazamiento, sino un modo de la temporalidad ya siempre abierta y estáticamente extendida. La manera como transcurre el tiempo que nos damos y el modo como la ocupación lo fija para sí misma con mayor o menor explicitud solo pueden aclararse fenoménicamente en forma adecuada si, por una parte, nos mantenemos lejos de la representación teórica de un flujo continuo de ahoras y si, por otra, comprendemos que las posibles formas como el Dasein se da y deja tiempo han de ser determinadas primariamente a partir de la manera como el Dasein, de acuerdo con el modo concreto de su existencia, tiene su tiempo. Más arriba se ha caracterizado el existir propio e impropio en relación a los modos de temporización de la temporalidad que lo fundan. De acuerdo con ello, la irresolución de la existencia impropia se temporiza en el modo de una presentación que no está a la espera y que olvida. El irresoluto se comprende a sí mismo a partir de los sucesos y azares inmediatos que en esa presentación comparecen en variable afluencia. Perdiéndose a sí mismo en sus múltiples quehaceres, el irresoluto pierde en ello su tiempo. De ahí procede ese decir que le es tan característico: no tengo tiempo para nada. Y así como el que existe en forma impropia pierde constantemente el tiempo y nunca tiene tiempo, así también el carácter distintivo de la temporalidad de la existencia propia es que esta existencia en su resolución nunca pierde el tiempo y que siempre tiene tiempo. Porque la temporalidad de la resolución tiene, por lo que respecta a su presente, el carácter del instante. En el modo propio como el instante presenta la situación, no es el presentar lo que toma la dirección, sino que la presentación está retenida en el futuro que está siendo sido. La existencia instantánea se temporiza como extensión íntegra en forma de destino, en el sentido de la estabilidad propia e histórica de sí mismo. La existencia que es temporia, de esta manera, tiene en forma estable su tiempo para lo que la situación exige de ella. Pero de este modo, la resolución abre el ahí
tan solo como situación. Por consiguiente, lo abierto no puede comparecer nunca para el resuelto en tal forma que éste pudiera perder en ello su tiempo sin resolverse. El Dasein fácticamente arrojado puede tomarse tiempo y perderlo tan solo porque a él, en cuanto a temporalidad estáticamente extendida, con la aperturidad de la I fundada en esa temporalidad, le ha sido asignado un tiempo. En cuanto a abierto, el Dasein existe fácticamente en la forma del coestar con otros. Se mantiene en una comprensibilidad pública y mediana. Los ahora que o luego cuando, interpretados y expresados en el convivir cotidiano, son comprendidos básicamente, aunque solo quedan taxativamente datados dentro de ciertos límites. En el convivir inmediato, muchos pueden decir simultáneamente ahora, pero datando cada cual en forma distinta el ahora de su decir. Ahora que ocurre tal o cual cosa. El ahora expresado queda dicho por cada cual en el ámbito público del estar unos con otros en el mundo. El tiempo interpretado y expresado en cada Dasein queda, pues, hecho siempre público en cuanto tal, en virtud de su estático estar en el mundo. Ahora bien, en la medida en que la ocupación cotidiana se comprende a sí misma desde el mundo del que se ocupa, no conoce como suyo el tiempo que se toma, sino que al ocuparse aprovecha el tiempo que hay, con el que se cuenta. Pero la publicidad del tiempo es tanto más apremiante cuanto más explícita es la forma como el Dasein fáctico se ocupa del tiempo en tanto que lo toma taxativamente en cuenta.